Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Federico y quiero contarte algo que no sé cómo explicar sin que suene a pinche locura. Todo empezó cuando por fin logré rentar un local para poner mi taller mecánico. Era un lugar amplio, medio descuidado, pero con potencial. Estaba en una calle vieja, de esas que parecen olvidadas, pero bien conectada. El dueño me ofreció un contrato barato, sin muchas preguntas. Solo me advirtió que no hiciera remodelaciones profundas. Firmé sin pensarlo mucho. Me urgía empezar a chambear. Una de las hojas del contrato tenía una mancha rojiza, como óxido seco. La noté, pero no me importó. Grave error. Desde la primera semana empecé a sentir cosas raras. Trabajaba bajo los coches como siempre, pero después de un rato me dolían las encías. Al cepillarme notaba sangre. Pensé que era estrés o mala higiene, pero no. Luego vinieron los moretones. En brazos, costillas, piernas. No me golpeaba con nada, pero aparecían de la nada. Me los tapaba con la ropa y seguía trabajando. No quería alarmarme. Me repetía que era el cambio de rutina, el cansancio, lo típico. Pero algo dentro de mí sabía que había algo más. Algo que no cuadraba con lo que yo conocía. Un jueves por la noche me quedé más tarde de lo normal, terminando una afinación. Al buscar una llave, noté que estaba manchada con algo rojizo. Pensé que era aceite, pero al olerla no era eso. Era más espeso, metálico, sangre seca. No la había usado en días. Revisé otras herramientas. Algunas estaban pegajosas, otras marcadas con huellas de dedos como si alguien más las hubiera usado. Yo estaba solo. Nadie más tenía acceso al taller. Me empezó a dar un chingo de desconfianza. Cerré todo y me fui sin terminar. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente decidí revisar a fondo el taller. Había una bodega trasera que apenas usaba para guardar cajas y fierros viejos. Empecé a mover todo, buscando una explicación. Al fondo noté un pedazo del muro que sonaba hueco. Golpeé varias veces y se movió una tabla suelta. Detrás había un compartimento. Estaba oscuro y olía como a humedad y óxido, fuerte como a metal podrido. Metí una lámpara y lo vi. Eran frascos de vidrio bien alineados, con tapas de metal. Todos tenían una etiqueta escrita a mano, fechas, nombres. Y dentro, sangre, sangre humana. Leí los nombres uno por uno. Algunos estaban borrosos, otros tenían fechas de hace años, pero uno me hizo temblar. El último frasco tenía mi nombre, Federico, escrito con marcador negro. La fecha era del día anterior. Me sentí helado. Yo no recordaba haberme cortado ni nada. Ese frasco estaba lleno con mi sangre. No sabía qué hacer. No había cámaras. Nadie podía haber entrado. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cerré todo y me fui corriendo. Vomité afuera, en la banqueta. Pero algo dentro de mí, algo en los huesos, ya sabía que no era solo sangre lo que estaban recolectando ahí. Pasé el fin de semana encerrado en mi casa, sin querer pisar el taller. Pero el lunes tuve que regresar. Tenía pendientes con clientes, entregas, y no podía darme el lujo de perderlos. Llegué temprano, pero todo me olía raro, como a carne vieja. Me temblaban las manos al abrir la puerta. El lugar estaba como lo dejé, pero el foco de la bodega parpadeaba, aunque yo lo había apagado. Me obligué a actuar como si nada pasara. Saqué mis herramientas, me puse el overol y traté de concentrarme, pero el malestar seguía ahí, pegado a mi espalda como sudor frío. Conforme avanzó el día, las cosas se pusieron peores. Empecé a escuchar sonidos debajo del piso, como goteos pero no de agua. Algo más espeso,
como si cayera miel o grasa densa. Me agachaba a revisar, pensaba que era una fuga, pero no había nada. Solo ese sonido, constante, como si algo se moviera lentamente por las paredes subterráneas. Los clientes empezaron a notarlo también. Una señora me preguntó si tenía ratas o tuberías viejas. Me reí nervioso y cambié el tema, pero en el fondo sabía que no eran ratas. No era algo vivo, como lo conocemos, era otra cosa. Una noche me animé a quedarme otra vez, con una lámpara más potente y una palanca. Quería ver si había una entrada al subsuelo. Moví todo en la bodega, rompí algunas tablas y di con una tapa de metal oxidada, como una compuerta vieja de drenaje. Tenía un pestillo cubierto de cinta negra. Al abrirla, me llegó un olor insoportable. No era cloaca, era algo más primitivo, como sangre hervida. Bajé unos escalones de concreto que crujían con cada paso. Las paredes estaban llenas de marcas, rasguños, números, nombres escritos con lo que parecía carbón, o con algo más oscuro. No bajé mucho, apenas unos 4 escalones cuando escuché algo respirando. No como una persona. Era una respiración lenta, profunda y acompañada de un sonido húmedo, como si algo se arrastrara. Mi cuerpo se paralizó. Apagué la lámpara y me quedé quieto. Sentí un golpe leve en el pecho, como si me hubieran jalado desde dentro. Me eché para atrás, cerré la compuerta de golpe y la aseguré con todo lo que pude. Subí corriendo. Esa noche no fui a casa. Dormí dentro de mi coche, frente al taller, con el motor prendido, una llave inglesa en la mano y una sensación de que algo me estaba esperando. Empecé a investigar por mi cuenta. Pregunté a los vecinos más viejos, gente que tuviera años en la colonia. Uno, un don que vendía tacos a media cuadra, me dijo que ese local llevaba muchos años cerrado, que antes era una fábrica pequeña, luego un taller, luego otra cosa. Todos los que lo rentaban desaparecían o lo dejaban abandonado. Nadie aguantaba ahí. Me contó de un hombre, don Gregorio, que vivió ahí hace como 20 años. Un tipo raro que decía que el subsuelo de esa cuadra alimentaba, que había que darle sangre cada tanto para mantenerlo dormido. Pensé que era puro choro, pero recordé los frascos. No sabía si lo del tal don Gregorio era una historia de locos o si de verdad alguien había estado alimentando algo ahí abajo. Lo que sí supe fue que los frascos no estaban vacíos y que mi sangre ya había sido recolectada. Eso me comía por dentro. Empecé a revisar todo el taller, cada rincón, cada pedazo de pared, buscando cámaras ocultas o jeringas o algo que explicara cómo lo estaban haciendo. Pero no encontré nada. La única conclusión era la más absurda, que algo en el lugar me estaba drenando sin que yo me diera cuenta, mientras dormía o mientras trabajaba. Me empecé a obsesionar, dejé de aceptar clientes, solo me encerraba a revisar el lugar, a dibujar un mapa mental de todo lo que encontraba. Marcas en el suelo que no estaban antes, cambios en la temperatura en ciertos puntos, zumbidos agudos que venían de la bodega a ciertas horas, y ese olor cada vez más fuerte, como si la tierra sudara sangre vieja. Una madrugada, mientras tomaba café en la entrada, noté que la compuerta del subsuelo estaba abierta. Yo la había sellado con cinta industrial y un candado viejo, pero ahí estaba, abierta de par en par. No bajé, no podía. Empecé a escribirle a la dueña del local, pero no respondía. Nadie contestaba el número del contrato. Fui al registro público a revisar datos. El último dueño registrado había fallecido hace 7 años. Según los papeles, el lugar estaba en abandono legal. Entonces, ¿quién me rentó? ¿Con quién firmé? Revisé los papeles de nuevo y vi que la hoja con mi firma tenía otra firma abajo, borrosa, como arrastrada. Y junto a ella, esa mancha roja que ya no me parecía óxido. Era sangre, seca y vieja. Esa hoja ya estaba firmada desde antes de que yo llegara. Como si alguien supiera que iba a firmar
Las noches se volvieron insoportables. Soñaba que estaba bajo tierra, dentro de una especie de útero de piedra, donde algo se movía lentamente, envuelto en una membrana de sangre. En el sueño, yo no podía gritar. Solo miraba cómo mi cuerpo se deshacía gota por gota. Al despertar, tenía la boca seca, la lengua partida y marcas en los brazos, como si me hubieran puesto agujas. Empecé a deteriorarme físicamente. Adelgacé, perdí fuerza y mis encías volvían a sangrar con solo morder pan. Sentía que me estaban consumiendo desde dentro, poco a poco. Y lo peor, una parte de mí empezaba a aceptarlo. Una noche, harto de todo, bajé otra vez al subsuelo. Esta vez con una cámara, una lámpara potente y una navaja. Quería grabarlo, tener pruebas o por lo menos entender. Bajé los escalones lentamente. El aire era espeso, como si respiraras dentro de un estómago. Al fondo no había criaturas ni monstruos. Solo una pared con una grieta enorme, de donde salía un líquido espeso y rojo. Frente a esa grieta, una mesa con más frascos, todos etiquetados. Algunos eran nuevos. Vi nombres de personas que aún vivían en la colonia, y otros nombres estaban tachados. Al fondo había otro con mi nombre, más lleno que antes. Sentí como algo dentro de mí se partía cuando vi ese frasco. Estaba fresco, la sangre aún tibia, como si la hubieran sacado esa misma noche. Pero yo no tenía heridas, no me sentía más débil que de costumbre. Empecé a grabar con la cámara, enfocando los frascos, la grieta, la mesa, pero la lente se empañaba sola, como si el aire mismo no quisiera ser registrado. Intenté acercarme a la grieta, pero el suelo temblaba levemente, como si algo respirara ahí abajo. La grieta latía, no hay otra forma de decirlo. Se contraía y se expandía como una herida viva. Toqué una de las paredes con la punta del dedo. Estaba caliente, casi febril. Al alejarme, tenía la yema rojiza, como si hubiera absorbido sangre directa de la piedra. Me limpié con la playera, asustado, y me di cuenta de que había un zumbido bajo constante. No venía de un aparato eléctrico ni de la lámpara. Era algo más profundo, como un canto grave, subterráneo. Me recordaba al sonido que hacen los cables de alta tensión, pero más orgánico. Sentí una punzada en el estómago, como si algo me jalara desde dentro. Me tambaleé y casi caigo al suelo. Me obligué a regresar al taller. Subí como pude y cerré la compuerta. Esta vez soldé los bordes con un soplete. No quería que volviera a abrirse. Me encerré en la oficina, apagué las luces y me quedé ahí abrazando las rodillas. Esa noche me desperté al escuchar la alarma del coche. Salí corriendo y lo encontré todo rayado con marcas en el cofre. No eran arañazos normales, eran símbolos. Uno se parecía a la letra F, invertida. Otro, como un ojo vertical con líneas que salían de los lados. Los borré con un trapo, pero no se iban. Se quedaron marcados, como quemados en la pintura. Al día siguiente, decidí cerrar el taller por completo. Puse un letrero de "Se renta" y me largué a casa de un primo en Toluca, pero no pude escapar. En las noches seguía soñando con la grieta. Soñaba que caminaba dormido por un túnel que no terminaba nunca. Soñaba con voces que susurraban mi nombre desde debajo de la tierra. Me revisé el cuerpo con un espejo. Tenía pequeñas marcas circulares detrás de las rodillas y en el cuello. No eran piquetes. Eran como pequeñas bocas, bocas cerradas. Fui con un médico. No supo decirme nada. Solo me recetó vitaminas. Un día regresé por mis cosas. No pensaba entrar al taller, solo recoger unas cajas que tenía en la camioneta. Pero la bodega estaba abierta otra vez. La compuerta que yo había soldado con mis propias manos colgaba torcida, como si algo la hubiera empujado desde dentro. No bajé, esta vez no. Solo agarré mis cosas, eché todo al coche y me fui. Al día siguiente, encontré en el buzón de la casa de mi primo un sobre con una nota. Ya firmaste, no puedes desatarte. No había remitente.
solo la hoja y una pequeña mancha de sangre en la esquina. La mía. Viví con miedo los meses siguientes. Cambié de ciudad, de número, hasta de nombre en redes sociales. Dejé de arreglar coches. Me metí a trabajar en una bodega descargando cajas. Todo con tal de mantenerme lejos de aquel lugar. Pero el cuerpo no me dejó en paz. Seguía teniendo moretones, sangrados, sueños. A veces despertaba con el sabor metálico en la boca, otras con la ropa manchada, aunque me había dormido limpio. Los médicos no encontraban nada, pruebas de sangre normales, presión estable, pero yo me deshacía. Me veían flaco, pálido. Todos decían que parecía enfermo de algo raro. Yo sabía qué era. Lo más culero fue el día que abrí el refri buscando leche y encontré un frasco, igual al de aquel taller. Vidrio grueso, tapa metálica, etiqueta con fecha y mi nombre. Casi me desmayo. Pregunté a todos en la casa. Nadie lo había visto antes. Nadie sabía de dónde salió. Lo tiré a la basura y me largué a un hotel. Esa noche soñé con la grieta, pero esta vez estaba abierta. Algo salía de ella, algo sin forma fija, como una masa oscura cubierta de ojos cerrados. Cada ojo tenía una cicatriz en forma de letra, una letra diferente. En el sueño, todas me pertenecían. A la semana me empezaron a llegar correos. Anónimos. Solo una frase repetida, ya firmaste. Algunos tenían fotos mías dormido, otros fragmentos del contrato que yo había firmado. Uno tenía una foto de la grieta desde un ángulo que yo nunca vi. Eso me destruyó. Era imposible que alguien más estuviera allá abajo sin que yo supiera. El contrato no era solo legal, era una especie de pacto, algo viejo, algo que no entendía pero que ya me había reclamado. Intenté prenderle fuego a todo, a la copia del contrato, a las fotos, hasta a mi ropa de trabajo. No sirvió, nada se quemó. Entonces empecé a escuchar mi nombre cuando estaba solo, en el baño, al manejar, en los sueños. Federico, repetido lento como masticado. Me encontré escribiendo cosas sin darme cuenta, en las paredes, en servilletas, en mi propia piel. Marcas parecidas a las que vi en el coche aquella vez. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que una madrugada desperté parado frente al espejo, con un cuchillo en la mano y una frase escrita en el pecho con sangre seca. Te toca alimentar. No recordaba haberlo hecho, pero lo había hecho, y sentí dentro de mí una calma sucia, como si finalmente perteneciera. Hoy ya no huyo. Me quedé en un cuarto solo, sin ventanas. No trabajo, solo escribo nombres. Me llegan en sueños o los veo escritos en las grietas del techo. Anoto la fecha, el nombre y los dejo en sobres. Sé que alguien los recoge, no los veo, pero sé que bajan. Yo ya firmé. No hay escape, no hay deshacer lo hecho. No puedo desatarme y ya no quiero, porque algo allá abajo me llama por mi verdadero nombre. Y cada día su voz suena más como la mía. Hola Nero, me llamo Esteban y te voy a contar lo que me pasó hace unos meses cuando me fui a vivir a la colonia Guerrero. Conseguí un cuarto en la azotea por 1,300 al mes, todo incluido. Sonaba a ganga, y lo era, pero por algo lo tenían tan barato. La señora que lo rentaba, doña Meche, era muy amable, pero tenía una regla rarísima. Nada de música, ni radio, ni bocinas, ni tele, nada que hiciera ruido innecesario. Según ella, el cuarto era muy viejo y delicado. Me dio risa en ese momento. Pensé que tal vez tenía vecinos amargados o algo así, pero no le di importancia. Firmé el contrato y me instalé. El cuarto era pequeño, con techo de lámina, una cama individual y un closet empotrado de madera vieja, carcomida en las esquinas. Tenía su baño con regadera y un ventanal que daba a los tinacos. La primera noche dormí sin broncas, aunque se escuchaban ruidos raros, pasos que no venían de ningún lado, como si alguien más viviera en la azotea. Pensé que sería algún gato o el crujido de la lámina típico,
pero lo que me empezó a incomodar fue que el cuarto siempre olía como a madera mojada, como a encierro, aunque todo el tiempo dejaba la ventana abierta. También, cada vez que abría el closet, sentía un aire frío que salía desde adentro, pero no le vi ninguna rendija o ventilación. Al tercer día, mientras barría el cuarto, me dieron ganas de poner música. Lo pensé 2 veces por la advertencia, pero no creí que pasara nada grave. Puse en mi cel una cumbia bajito, casi al mínimo volumen. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché que tocaban la puerta. Pero no fue un toquido normal. Fue una serie de golpes secos, fuertes, como si usaran el puño entero o una herramienta. Me saqué de onda. Apagué la música antes de abrir. Afuera estaba un tipo que no vivía en el edificio. No dijo nada. Llevaba una máscara hecha de vendajes como de momia, solo con 2 agujeritos para los ojos. No me habló, no se movió, no hizo nada más que quedarse ahí parado. Le cerré sin decir nada y me quedé esperando a ver si se iba. No escuché pasos alejándose. Me asomé por la ventana y ya no estaba. Sentí algo raro en el estómago, como cuando algo no cuadra, pero no puedes explicar por qué. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí claramente que alguien me observaba. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, mirando hacia el closet. No escuchaba nada, pero algo en mí sabía que había algo allá adentro, parado, viéndome. Me sudaban las manos. Agarré el celular para alumbrar, pero justo cuando lo prendí, la pantalla se puso negra. No servía. Me tapé hasta la cabeza y recé. Me sentía como un niño. A la mañana siguiente decidí ignorarlo. Pensé que tal vez fue una pesadilla o mi imaginación exagerando todo, pero cada vez que intentaba poner cualquier sonido, una canción, un video, incluso una nota de voz de WhatsApp, el ambiente del cuarto cambiaba. Las paredes crujían, el foco titilaba y algunos objetos empezaban a moverse solos. Un vaso se cayó de la mesa, la escoba se vino abajo sin que nadie la tocara. Todo en completo silencio. Empecé a notar que lo que fuera que habitaba ese cuarto solo reaccionaba al sonido. Mientras no hiciera ruido, nada pasaba, pero en cuanto el silencio se rompía, era como si lo despertara. A partir de ahí, empecé a vivir casi en silencio total. No usaba el celular dentro del cuarto, ni siquiera para llamadas. Veía videos sin volumen y me movía con cuidado para no arrastrar cosas o tirar algo. Me acostumbré a vivir con audífonos puestos, pero sin conectar nada, solo para aislarme de lo poco que pudiera filtrarse. Al principio fue incómodo, pero luego se volvió casi automático. Llegaba del trabajo, me quitaba los zapatos sin hacer ruido y me metía directo a la cama. Pero por más que evitaba los sonidos, algo seguía ahí, como si ya hubiera despertado y no se fuera a dormir tan fácil otra vez. Una noche, ya de madrugada, escuché algo que me hizo helar la sangre. Era un susurro, bajito, casi imperceptible, pero no venía de afuera ni de otro departamento. Salía del closet. Me quedé paralizado, con los ojos clavados en las rendijas de la puerta vieja. El murmullo era constante, como si alguien hablara solo o rezara. No distinguía palabras, pero el tono era de angustia. Pensé en salir del cuarto, irme aunque fuera a dormir en la banqueta, pero no podía moverme, como si el sonido me mantuviera atado. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. A la mañana siguiente el closet estaba entreabierto. No recordaba haberlo dejado así. Me acerqué despacio y lo cerré sin mirar dentro. Esa tarde, al llegar del trabajo, encontré en el piso un pequeño pedazo de vendaje blanco, manchado de algo oscuro. Lo levanté con un trapo y lo tiré sin pensar. No quería darle vueltas. Solo quería seguir en silencio y no provocar nada más. Pero no pude evitar notar que poco a poco el cuarto empezaba a sentirse más frío, como si la cosa que vivía ahí ya no necesitara tanto estímulo para manifestarse. Ya no rompía cosas ni golpeaba, pero su presencia se sentía más cerca, más constante.
como si estuviera aprendiendo a cruzar la frontera del silencio. Una tarde de lluvia, doña Meche subió a dejarme una cubeta extra para las goteras. Me preguntó cómo iba todo y le dije que bien, pero alcancé a notar que evitaba entrar. Se quedó en la puerta, mirando por encima de mi hombro. Entonces le pregunté si alguien más había vivido ahí antes. Se quedó callada como si no supiera qué decir. Solo mencionó que el cuarto estuvo cerrado muchos años porque una vez hubo un problema con un inquilino que ponía música muy fuerte. No dijo más, pero en su mirada había miedo. Cuando se fue, sentí que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Algo en ese cuarto estaba cambiando. Decidí dormir con la lámpara prendida. Era de batería, así que no hacía ruido. Esa noche no escuché nada, pero a la mañana siguiente encontré en el espejo del baño una palabra escrita con lo que parecía tierra húmeda o moho. Baja. No entendí a qué se refería. ¿Bajar de dónde? ¿A dónde? Pensé que tal vez era una advertencia o una orden, pero el closet seguía igual, cerrado, intacto por fuera. Me armé de valor, tomé una linterna y lo abrí con cuidado. No había nada, solo ropa colgada y un par de cajas vacías. Pero el olor a encierro era más fuerte que nunca, como si algo ahí adentro respirara cuando nadie miraba. Después de eso, el mensaje en el espejo se repitió 2 veces más. Siempre la misma palabra, baja. La segunda vez apareció escrito en el polvo del buró y la tercera en el vapor del espejo después de bañarme. Para entonces ya me costaba trabajo dormir. Cada noche sentía cómo algo se movía dentro del closet, aunque no hiciera ruido. Era como si supiera que yo estaba despierto. Me cubría con las cobijas y me quedaba inmóvil por horas, esperando a que se hiciera de día. Dejé de usar el baño del cuarto. Empecé a bajar al del primer piso con tal de no estar solo ahí más tiempo del necesario. Un viernes, saliendo del trabajo, me encontré con un vecino que nunca había visto. Era un señor grande, de unos 70, con una gorra gris y voz ronca. Me preguntó si yo vivía en el cuarto de arriba. Le dije que sí, y su cara cambió. Me dijo que no duraría mucho ahí, que nadie duraba, que eso ya había empezado a escucharse otra vez. Le pregunté a qué se refería, y solo me dijo que el último que vivió ahí también intentó ignorar las reglas y que se lo llevaron, que no había sangre, ni gritos, ni nada. Solo desapareció, como si se lo hubieran tragado las paredes. Me reí, pero por dentro temblaba. Esa misma noche, después de muchas dudas, decidí poner una grabación de audio desde mi celular mientras dormía. Solo quería saber si los ruidos eran reales o producto de mi mente. Dejé el celular grabando sobre la mesa, cerca del closet. Me acosté con la lámpara prendida y traté de dormir. A las 3 de la mañana me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Me incorporé de golpe y el foco se apagó solo. El celular ya no estaba en la mesa. Me levanté de inmediato y lo encontré al pie del closet, con la pantalla cuarteada y la app de grabadora cerrada. Lo conecté al cargador y revisé si había alcanzado a grabar algo. Sí había una grabación de casi 2 horas. Me puse los audífonos y le di play. Al principio solo se oía silencio, pero casi al final escuché claramente cómo se abría el closet y luego una respiración agitada, profunda, como si alguien muy grande estuviera saliendo. Después, pasos lentos sobre el piso. Y entonces, una voz muy baja que dijo mi nombre. 3 veces. No era una voz humana. Tenía algo quebrado, como si viniera de una garganta seca. Apagué el celular de golpe y lo tiré en la mochila. No podía quedarme ahí. Decidí que al amanecer me iría sin decirle nada a nadie, pero no alcancé. A las 5 de la mañana, justo cuando comenzaba a guardar mis cosas, la puerta del cuarto se cerró de golpe. No hubo viento, no hubo nada que la empujara, solo se cerró. Corrí para abrirla, pero estaba atorada, no con seguro, como si algo la sostuviera desde afuera.
Empecé a golpear, a gritar, y en ese momento lo entendí. El silencio ya no lo despertaba, lo alimentaba. No reaccionaba al sonido, lo necesitaba. Todo ese tiempo, el cuarto no pedía silencio por miedo, lo pedía porque el sonido era su única manera de manifestarse. Cada golpe que di en la puerta fue como invitarlo a pasar. La puerta dejó de temblar después de un rato. Me quedé sentado en el piso jadeando, con la frente empapada de sudor. El silencio era espeso, sofocante, como si me envolviera. Ni un ruido del exterior, ni coches, ni perros, ni el clásico murmullo de la ciudad. Era como si el mundo entero hubiera dejado de existir afuera del cuarto. Me acerqué al closet con la linterna. Necesitaba verlo, saber si eso que había escuchado realmente estaba ahí. Pero algo en mí también quería probarlo, confirmar que no estaba loco. Cuando abrí la puerta, el aire que salió era tan helado que me nubló los lentes de un golpe. Dentro no había nada fuera de lugar, pero cuando moví una de las cajas del fondo, noté que el piso crujía diferente en una esquina. Golpeé con los nudillos y sonó hueco. Saqué todo y me agaché. Había una tapa de madera clavada al suelo, casi del mismo color que el resto, camuflada. Con la navaja del llavero, forcé uno de los bordes hasta que levanté una astilla. Al hacerlo, un olor fétido, como a carne podrida y humedad encerrada, salió disparado. Tuve que taparme la nariz. Debajo vi una especie de agujero, no muy profundo, pero completamente oscuro. No era un ducto, ni un desagüe. Era como un hueco cavado a propósito. Metí la linterna y lo que vi me heló la sangre. Había vendajes, iguales a los de la máscara del tipo que vi la primera vez. También había restos de ropa, algo que parecía un zapato roto y marcas de uñas en las paredes de tierra, como si alguien hubiera intentado salir. Cerré la tapa con un golpe y la empujé de regreso al fondo del closet. Quise salir corriendo, pero la puerta seguía cerrada. Golpeé más fuerte. Esta vez grité. No me importó el riesgo, necesitaba salir. Y ahí fue cuando lo escuché. Pasos desde adentro del closet. No eran ruidos al azar, eran pasos lentos, seguros, como si algo saliera del hueco y caminara sobre el piso de madera. Me alejé hacia la esquina del cuarto, sin dejar de mirar la puerta del closet, que ahora estaba abierta de nuevo, aunque yo la había cerrado. Algo blanco y largo asomó por el borde. Un vendaje sucio, luego una mano pálida, huesuda, con los dedos larguísimos, casi traslúcidos. Lo que fuera que estaba ahí, estaba saliendo poco a poco, como si disfrutara mostrarme su forma. Era alto, delgado, cubierto de vendas húmedas, pero no eran vendas normales. Tenían inscripciones como símbolos o letras antiguas, hechas con lo que parecía sangre seca. No tenía rostro. Solo un hueco oscuro donde debían estar los ojos. Me miró, o sentí que me miraba, en ti, y se quedó ahí, parado. Estaba paralizado. Cada parte de mí gritaba que corriera, pero no podía. Entonces, esa cosa habló, no con palabras, sino con un zumbido en mi cabeza, como si alguien me hablara desde adentro del cráneo. Me dijo que el silencio era suyo, que el cuarto era su cuerpo, que cada sonido era una ofensa que lo obligaba a despertar, y que yo había hecho demasiados. Me mostró imágenes en mi mente de los otros que vivieron ahí, de cómo los fue atrapando, no con fuerza sino con miedo. Ellos también intentaron ignorarlo hasta que ya no pudieron callarse. Me ofreció una salida, pero con una condición. Tenía que bajar, yo solo, sin hacer ruido. No sé cómo, pero acepté. Tal vez por miedo, tal vez porque entendí que no tenía opción. Me acerqué al closet sin mirarlo a él directamente. La tapa del piso ya estaba levantada. El hueco parecía más profundo ahora, como si se hubiera ensanchado para recibirme. Metí primero los pies, luego el cuerpo, y me fui deslizando despacio, sin hacer un solo sonido.
El olor era insoportable y el aire se volvía más pesado con cada centímetro que bajaba. No era una cueva ni una coladera. Era una especie de túnel orgánico, como si el lugar mismo me tragara. Las paredes palpitaban tibias y húmedas, como si estuviera dentro de algo vivo. Bajé hasta que mis pies tocaron tierra firme, oscuridad total. No había ecos ni el sonido de mi respiración. Era un silencio absoluto, como si el lugar anulara cualquier intento de existir con ruido. Entonces vi una luz tenue más adelante, como de una vela. Caminé hacia ella y encontré a otras personas, 6, tal vez 7, todos sentados, quietos, mirando al frente. Algunos tenían vendas en los ojos, otros solo se abrazaban a sí mismos. Ninguno hablaba, nadie se movía. Estaban vivos, pero atrapados. Uno de ellos me miró un segundo. Tenía la mirada perdida, como resignado. Supe entonces que ese era el precio por romper el silencio. Pasé horas ahí, o días, no sé. El tiempo no funciona igual en ese lugar, pero en algún momento entendí lo que tenía que hacer. Cerré los ojos, apreté los puños y comencé a recordar. Pensé en mi madre cantando en la cocina, en la risa de mis amigos, en el ruido del tráfico, en la música a todo volumen. Y entonces hablé. No grité, no recé, solo dije mi nombre en voz alta, Esteban. El eco rebotó por las paredes vivas del túnel y todo tembló. Un grito agudo, seco, no humano, llenó el espacio. El suelo se abrió y caí hacia arriba, como si me escupiera de regreso al cuarto. Desperté en el piso, sudando, con el closet abierto frente a mí. Ya era de día. La puerta del cuarto estaba abierta. Salí sin pensar, con lo puesto, y bajé las escaleras corriendo. Me fui directo a casa de un amigo y no volví nunca por mis cosas. Doña Meche me buscó un par de veces, pero no contesté. Me enteré que el cuarto volvió a rentarse semanas después y que el nuevo inquilino también se fue sin avisar. Desde entonces no soporto el silencio. Siempre traigo audífonos, aunque no esté escuchando nada, porque entendí algo. El sonido lo despierta, sí, pero el silencio lo deja quedarse. Hola, Nero. Me llamo Alejandro y esto que voy a contar pasó hace poco, mientras trabajaba en un hostal viejo que está cerca del centro histórico de Guanajuato. El lugar tiene más de 100 años y siempre ha tenido fama de raro, pero la verdad yo nunca había creído mucho en eso. Llegué ahí por una recomendación de un primo. Empecé de recepcionista y con el tiempo me encargaron cosas de mantenimiento. En junio nos tocó cerrar unos días para remodelar los cuartos, cambiar cableado, meter plafones nuevos y cosas así. Todo iba normal hasta que empezamos con el cuarto 4. Ese cuarto casi nunca se usaba. Tenía humedad, las paredes descarapeladas y un olor a encerrado que no se quitaba ni con cloro. Cuando quitamos el falso techo entre las vigas viejas y la fibra de vidrio, encontramos un bulto envuelto en una manta sucia. Era un cuerpo, pero no olía. Estaba seco, encogido como si lo hubieran exprimido, con los brazos pegados al pecho y los dedos agarrando una libreta negra. Nadie quería tocarlo. Le hablamos al dueño y él llamó a la policía, pero cuando llegaron no había nada, ni el cuerpo, ni la libreta, ni la manta. Pensamos que alguien había hecho una broma muy pesada, pero no tenía sentido. ¿Quién sube un cadáver falso al techo? Y menos uno tan real. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando todo en la cabeza. Al día siguiente, mientras limpiaba el cuarto, noté algo debajo de la cama. La misma libreta. Tenía la tapa rota y unas manchas oscuras, como quemaduras. La abrí y vi las primeras páginas, escritas con letra antigua, desordenada, como de alguien desesperado. Eran divagaciones, frases sueltas, nombres que no reconocía, pero había algo familiar en cómo estaban redactadas. Las dejé guardadas en mi mochila. Me dio miedo tirarla, pero también sentía que no debía dejarla ahí. En la noche, mientras estaba solo en recepción,
Me puse a leer otra vez. Empecé a notar frases que me sonaban demasiado. Cosas que yo había pensado en los últimos días. Tonterías como deberías renunciar o nadie nota que estás mal, pero escritas con la misma letra que uso yo cuando ando apurado. No entendía cómo era posible. Pensé que alguien me estaba jugando una broma y revisé cámaras, pero no había nada extraño. Pasaron 3 días. Cada mañana la libreta tenía más páginas llenas. Yo no las escribía, al menos no conscientemente. Una noche me quedé dormido en el sofá del hostal. Cuando desperté, tenía los brazos llenos de polvo y un ardor horrible en las rodillas. Me dolía todo el cuerpo. Subí al segundo piso y abrí la puerta del cuarto 4. El plafón nuevo estaba removido, como si alguien lo hubiera empujado desde abajo. Subí al techo con una linterna y vi algo que me congeló la sangre. Marcas de uñas recientes, líneas largas, desesperadas, como si alguien hubiera estado rascando desde adentro. Me quedé un buen rato ahí arriba, con la linterna temblando en mi mano. Las marcas no estaban cubiertas de polvo, eran recientes, frescas, como si alguien hubiera estado ahí pocas horas antes. Me senté en la orilla del techo, tratando de calmarme, pero el corazón no bajaba. Volví a bajar y revisé la libreta. Había una nueva página. Decía, no debiste mirar arriba. Estaba escrita con mi letra, con la misma presión en las líneas, igualito a como escribo cuando estoy nervioso. Me entró un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta las piernas. Desde ese día empecé a tener sueños raros. No eran pesadillas claras, sino fragmentos. Túneles oscuros, techos bajos, un rechinido constante como si arrastrara algo metálico. Siempre terminaba con una sensación de estar atrapado, con las manos llenas de polvo. Me despertaba sudando, con los dedos entumidos y las uñas con tierra. Una vez hasta amanecí con un rasguño en el pecho. Lo peor fue que empecé a olvidar cosas. Me encontraba en lugares del hostal sin recordar cómo llegué ahí. Una vez abrí los ojos y estaba dentro del closet de limpieza, agachado, abrazando la libreta. Hablé con el dueño. Le dije que necesitaba unos días libres, que me sentía mal. Me dio el permiso sin preguntar mucho. Me fui a casa de mi hermana en Irapuato y traté de distraerme, pero no sirvió. A los 2 días, la libreta apareció en mi mochila. Nadie más sabía que la tenía y yo la había dejado en un cajón del hostal. Cuando la abrí, ya había más páginas nuevas. Esta vez decían frases que solo yo conocía, recuerdos que nunca he contado, cosas que pensaba cuando tenía 8 o 9 años, hasta detalles de una vez que pensé en morir. Ahí supe que no era una broma. Nadie más podría saber esas cosas. Empecé a grabarme por las noches usando el celular. Lo dejaba en la mesa apuntando a mi cama. La primera noche no pasó nada. La segunda, alrededor de las 3:17 am, se ve cómo me levanto. Camino directo al closet, saco la libreta y me siento en el suelo, escribiendo. Lo raro es que mis ojos estaban cerrados todo el tiempo. Me quedé ahí más de 1 hora, escribiendo sin ver, con una expresión tranquila, como si supiera perfectamente lo que hacía. Lo más extraño fue lo que encontré al día siguiente. Reproduje el video varias veces. En un punto, cuando me levanto para regresar la libreta al closet, la cámara capta un movimiento detrás de mí. Algo como una sombra, pero no era mía. Se movía raro, como si estuviera colgando del techo y bajara con cuidado. Nunca tocó el suelo, solo se asomó, se acercó un poco y luego desapareció en la oscuridad del pasillo. La imagen era borrosa, pero se alcanzaba a ver lo que parecía una cara alargada, como seca, sin ojos, con la boca muy abierta. Volví al hostal con la intención de dejar todo, devolver las llaves y olvidarme del asunto, pero no pude. Apenas crucé la entrada, sentí como si algo me jalara hacia adentro, como si hubiera dejado una parte de mí ahí. Fui directo al cuarto 4. Nadie lo había ocupado desde la remodelación. Abrí la puerta y olía a humedad otra vez, aunque acababan de arreglar la ventilación.
Revisé el plafón. Estaba intacto, pero al encender la luz, noté algo que no estaba antes. En una de las esquinas, sobre la pared, había una palabra escrita con lo que parecía ser ceniza. Decía, regresa. Me quedé parado, leyendo esa palabra una y otra vez, como si esperara que cambiara. ¿Regresa? ¿A dónde? ¿O a qué? Bajé la vista y vi la libreta sobre la cama. No la había traído yo. Estaba abierta en una página que no reconocía. Ahí estaba otra frase. No hay arriba ni abajo, solo el hueco. Esas palabras me provocaron una náusea que no pude controlar. Salí corriendo al baño y vomité. Sentía que la cabeza me explotaba. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto. Cuando me miré al espejo, vi que tenía los ojos rojos, llenos de venitas reventadas. Decidí quedarme esa noche. No quería, pero sentía que tenía que entender qué me estaba pasando. Apagué todas las luces y me encerré en el cuarto 4 con la libreta encima del buró. Puse el celular a grabar otra vez. Me acosté vestido sin quitarme los zapatos. No podía dormir, pero cerré los ojos. Lo siguiente que recuerdo es abrirlos y estar en el techo. No recuerdo cómo llegué ahí, pero estaba acostado boca abajo, con las uñas enterradas en la madera y sangre seca en los dedos. Tenía la libreta debajo del pecho, como si la hubiera estado protegiendo. Bajé como pude, casi cayéndome por la escalera de mantenimiento. Tenía frío en los huesos, literal. Cada paso que daba sonaba como si algo crujiera adentro de mí. Fui directo al baño, me quité la ropa y la metí en una bolsa. Estaba cubierta de polvo, ceniza y algo que parecía cabello humano. Me bañé casi llorando, frotándome con fuerza, como si pudiera quitarme lo que fuera que se me había pegado. Cuando salí, abrí la libreta de nuevo. Ahora estaba llena. 143 páginas, todas escritas con mi letra, pero ninguna la recordaba haber escrito. Leí una por una. La mayoría eran frases sin sentido, pero algunas eran muy claras. Decían cosas como, él no duerme, el hueco no tiene fondo, yo bajé primero y ahora te toca a ti. Sentí una angustia que nunca había sentido antes, como si mi cuerpo no fuera mío, como si mis pensamientos ya estuvieran mezclados con algo más. Al final de la libreta, en la contraportada, había una firma, la mía, pero no decía Alejandro, decía Alejo, que era como mi abuela me llamaba de niño, un apodo que dejé de usar hace más de 20 años. No se lo he dicho a nadie en todo ese tiempo. Me obsesioné con encontrarle sentido. Empecé a buscar registros del hostal, a revisar planos viejos, notas de remodelaciones pasadas, cualquier cosa. Un día, un albañil que trabajó ahí en los 90s me dijo que durante unas obras en el sótano encontraron un túnel tapiado, pero que el dueño de ese tiempo les pidió que lo volvieran a cerrar y no dijeran nada. Logré conseguir los planos antiguos en una oficina de archivo histórico. Ahí estaba, un pasadizo que salía desde debajo del cuarto 4, bajando verticalmente unos 6 metros y luego se extendía hacia el cerro, en línea recta. Ese túnel no existe en los planos nuevos. Revisé el sótano y encontré una parte del muro donde la pintura era más reciente. Golpeé y sonaba hueco. Pasé 3 noches seguidas soñando con ese muro, escuchando golpes suaves del otro lado, como si alguien raspara con las uñas. No me animé a romperlo solo. Llamé a un amigo que trabaja en demolición y le inventé que necesitaba abrir una pared por humedad. A regañadientes vino con su equipo. En cuanto perforó el muro, un olor insoportable salió de ahí. Era una mezcla entre metal, tierra mojada y algo más, como carne vieja. Adentro estaba el túnel, angosto, forrado de piedra y bajando en espiral. Parecía imposible que alguien hubiera cavado eso sin maquinaria. Mi amigo no quiso bajar. Dijo que el aire estaba pesado, que le dolía la cabeza. Me dejó solo. Tomé una lámpara y bajé unos 10 escalones. El aire era denso, húmedo, lleno de eco. Cada paso resonaba demasiado,
como si hubiera espacio abierto más abajo. No pude seguir. El miedo me paralizó. Subí rápido, tapé todo de nuevo y me encerré en mi cuarto. Esa noche, la libreta desapareció. Busqué por todos lados y no estaba. Me sentí desnudo, como si me hubieran quitado algo mío. A los 2 días, apareció otra vez en mi cama, abierta en una nueva página. La tinta estaba fresca, casi húmeda. Decía, ya bajaste, ahora sigue. Me senté en el piso, con las manos temblando, viendo la hoja. En ese momento, me di cuenta de que la libreta nunca había sido un objeto, sino una extensión de algo más. Algo que vive en el hueco, que usa los pensamientos para colarse. Yo no había escrito nada, solo fui un canal. Mi cuerpo, mis manos, mi historia, ya no me pertenecían del todo. Sentía que ya no estaba solo en mi cabeza. Desde entonces, empecé a notar pequeños vacíos de tiempo otra vez. Minutos en los que estaba seguro de haber hecho algo, pero no lo recordaba. Cosas movidas, luces encendidas, notas en papelitos con garabatos idénticos a los de la libreta. Hasta me pasó una vez que me miré en el espejo y no me reconocí. Mis ojos eran los mismos, pero había algo en la expresión, como una sonrisa mínima forzada que no podía controlar. Me dije a mí mismo que debía irme, abandonar el hostal, romper la libreta, hacer lo que fuera. Pero cada intento se sentía inútil, como si ya fuera demasiado tarde. La última noche que pasé en el hostal fue cuando todo se cerró. Me acosté con la ropa puesta, con una lámpara en la mano y la libreta en el buró. Decidí que si despertaba escribiendo otra vez, me iría directo al hospital o a un psiquiatra, lo que fuera. Pero desperté de otra forma. No fue en mi cama. Abrí los ojos en completa oscuridad, acostado sobre piedra húmeda, con los brazos entumidos. Reconocí el olor del túnel. No sé cómo llegué ahí, pero al mirar alrededor, vi las paredes de piedra y una sola vela encendida al fondo, que apenas iluminaba. Me incorporé, con las rodillas raspadas, los dedos sangrando. En el suelo delante de mí, estaba la libreta abierta en una página en blanco. Pero algo me decía que no estaba vacía, que tenía contenido, aunque no lo pudiera ver aún. Detrás de la vela había algo, una silueta pegada a la pared, encorvada, con los brazos largos como colgando. No se movía, pero sabía que me estaba viendo. Cerré los ojos y comencé a repetir mi nombre como un ancla. Alejandro, Alejandro. La voz en mi cabeza me decía que no resistiera, que escribiera, que no dolía tanto si lo aceptaba. No sé cómo salí. Perdí la conciencia o tal vez me desmayé. Cuando desperté otra vez, estaba afuera, en el patio del hostal, con las manos cubiertas de tierra y los pies descalzos. Alguien me había dejado en posición fetal, con la libreta apretada contra el pecho. No había testigos. Nadie me vio entrar ni salir. Me fui ese mismo día. Renté un cuarto en otra ciudad, tiré el celular, cambié de nombre en redes, me desconecté de todo. Pero la libreta volvió a aparecer. Estaba en la mesa del comedor una mañana, como si siempre hubiera estado ahí. No la toqué. Compré guantes y la metí en una caja sellada con cinta industrial. La escondí en el fondo de un ropero y traté de seguir con mi vida. Pero cada tanto encuentro notas nuevas en lugares imposibles. Detrás del espejo, bajo mi almohada, en la guantera del coche. Todas firmadas por mí. La más reciente decía: ya casi estás listo para bajar otra vez. Vivo con miedo, no del hueco en sí, sino de lo que me está volviendo. A veces despierto con palabras en la lengua que no entiendo. Siento que cada día soy menos Alejandro, y más de lo que sea que vive ahí. No tengo forma de probar nada y ya ni quiero. He aceptado que hay cosas que no buscan ser entendidas, solo compartidas. El hueco no necesita testigos, necesita canales, y yo fui uno. Tal vez todavía lo soy, pero hay algo que tengo claro. Nadie encuentra la libreta por accidente. Siempre es el cuarto 4. Siempre hay un techo. Siempre hay un hueco. Y una vez que escribes, aunque sea un pensamiento,
Ya firmaste.